Buenos días, jóvenes. Bienvenidos a esta nueva tutoría. En esta oportunidad el tema que vamos a desarrollar son los títulos valores. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, Lick. Buenos días, licenciado. Buenos días, Lick. Bien, bien, ahí. Con sueño. Todavía tan tarde. Todavía, Lick, tan tarde. Bueno, así es. Bueno. ¿Qué me pueden decir de los títulos valores? ¿Qué han logrado leer? Lo que he leído es que son documentos escritos que siempre van firmados por un deudor que confiere un derecho en buen beneficio de la persona que lo lleve. Ajá, correcto, ¿verdad? Así en términos generales. Ya Yo he términos leído, Lick, que son documentos que contienen ya sean derechos de pagos o cobros, esencialmente que sean transmitibles. esencialmente que sean, perdón. Que sean transmisibles. Transmisibles, correcto, así Ajá. es, que se puedan endosar, ¿verdad? ¿Qué más? ¿Qué me dicen? ¿Qué tipos de títulos valores conocen? Yo conozco el cheque, la letra de pago, el bono de prenda, etcétera. Ajá, correcto. El pagaré y la letra de cambio también. Pagaré y letra de cambio, correcto, sí, es verdad. ¿Qué más? ¿Alguien más que quiera participar? Vamos a ver algunas características que tienen estos títulos y luego nos vamos a referir a, ya en particular a cada uno de ellos. Dentro de la ley del Código de Comercio, algunos títulos como por ejemplo la letra de cambio tiene bastantes enunciados, es decir, que tiene muchas características particulares. Aparte de eso, el peso legal que tiene es bastante grande y hay una serie, digamos, de características dentro de la legalidad que la hacen pues todavía un poco más fuerte ejecutivamente o ejecutoriamente. Vamos a decir que los títulos valores constituyen una de las elaboraciones más importantes de la técnica jurídica mercantil. Es decir, a esto se refiere, para negociar. Son documentos por escrito donde una persona se obliga a pagarle a otra persona cierta cantidad de dinero que ha recibido, ya sea en efectivo o en bienes. Permite, dice, dotar al comercio de un medio eficaz para negociar. Es decir, legalmente los títulos valores son los instrumentos con fuerza ejecutiva legal que el comercio tiene para poder hacer negocios. El Código de Comercio vigente recoge las doctrinas modernas sobre la materia, es decir, sobre los títulos valores, estableciendo normas generales que regulan las características fundamentales. Vamos a ver qué características tienen esos títulos valores, pero principalmente es de verlo como un instrumento eficaz para hacer negocios. Es decir, aquí amarramos a las dos partes, ¿verdad? O más que todo amarramos al deudor, a la persona que se obliga a pagar por haber recibido algo. Este esquemita, ¿verdad? Lo encontré por ahí y está bien bonito porque sin muchas palabras me dice mucho de los títulos valores. En primer lugar, debemos entender que es un documento, ¿verdad? Un documento con una fuerza ejecutiva enorme. Está amparado por la ley, ¿verdad? No solo el Código de Comercio. Hay leyes también penales que amparan estos documentos. Contiene, dice, derechos patrimoniales, es decir, en la ejecutoria que se puede hacer de un título de estos, ¿verdad? Pueden ser o se puede, digamos, embargar los bienes de una persona en caso de que no pueda pagar en efectivo. Algo importante también es su circulación, ¿verdad? Tiene una circulación y aceptación muy buena. Cualquier tipo de negocio o cualquier negociación hace uso de ellos, ¿verdad? Cualquier título valor. Acá estamos englobando todos los títulos valores.
La historia del derecho cambiario tiene su origen en Italia, dice medieval, con el origen de la letra de cambio. Imagínense tan vieja es la letra de cambio. Concebida como un contrato de cambio trayecticio. Es decir, esto significa más que todo que usted firma o recibe los bienes en un lugar y puede designar otro lugar de pago. Es decir, los recibió, por decir algo, en un banco, digamos. Recibió en una sucursal, por decirlo así, el dinero, o en esa sucursal donde usted aperturó la cuenta o donde usted utiliza, digamos, porque le queda más cerca. Allí hizo toda la negociación. Y probablemente los pagos los haga en cualquier otro lugar o en cualquier otra sucursal donde usted se encuentre o sienta más sencillo de hacerlo. A eso se refiere, que no necesariamente en el lugar donde formalizó el documento, en ese lugar va a ser pagado. La teoría general de los títulos valores es una elaboración conceptual de las escuelas comercialistas. O sea, hablamos de títulos que sirven para el comercio. Específicamente es en Alemania e Italia. En América Latina fue México el primer país que incorpora el derecho positivo a la disciplina legal de los títulos valores en el año 1932. Igual dice como operaciones de crédito. Es decir, para eso nos sirve, ¿verdad? Para poder otorgar créditos y poder amarrar al deudor a través de un documento de fuerza ejecutiva legal. En Francia se utiliza la denominación efectos del comercio para denominar a los títulos de corto plazo, como las letras de cambio, el cheque y valores mobiliarios, para denominar títulos a largo plazo, como acciones y bonos. También son títulos valores, solo que unos son a un plazo muy corto, menos de un año, y los demás son a plazos arriba de un año. En Italia se les denomina títulos de crédito. En España también títulos de crédito. En Estados Unidos títulos valores. Y en nuestro país igual, títulos valores. Es decir, como que en Europa tiene una connotación diferente. Pero se refiere al mismo documento, al mismo tipo de documentos, a la misma forma de aceptación y al mismo concepto que sirve para amarrar un negocio. Tal vez los nombres o las denominaciones son las diferentes. Dice acá que son títulos valores de documentos necesarios para hacer valer el derecho literal y autónomo que en ellos se consigna. Esto está en el artículo 623 de nuestro código de comercio. Otro autor lo define, bueno, esto lo define así el Código de Comercio. Un autor lo define como un documento que contiene una promesa de pago exigible por cualquier poseedor de buena fe, al que no podrá oponerse excepciones personales derivadas del anterior poseedor. Es decir, si una persona que es poseedor del documento lo va a transferir tal cual como dijo un compañero, ¿verdad? Que podían ser transferibles, el primero, ¿verdad? Se deshace de él, pero la persona deudora no tiene razón de por qué oponerse a este tipo de situaciones. Es decir, el deudor seguirá siendo deudor, que ya no de la misma persona, sino que de otra persona, pero seguirá siendo deudor por el valor que está consignado en el documento, en el caso que lo tenga. Habrán documentos que no tienen consignado el valor. El concepto del cual habla el Código de Comercio en el artículo 623 dice que está integrado por las siguientes características. Uno, la necesidad de establecer un documento para poder amarrar un negocio. La incorporación de un derecho, la literalidad, la legitimidad y la autonomía. Estas características están inmersas en el concepto. Vamos a revisar cada una de ellas. Todavía no hemos hablado de ningún título valor, estamos hablando de las características de manera general. La incorporación.
dice que el artículo 623 es el fundamento de la incorporación, cuando se refiere al documento como necesario, ¿verdad? Necesario para el comercio, necesario para un negocio. Así también lo expresa el 629 cuando dice: el tenedor de un título tiene la obligación de exhibirlo para hacer valer el derecho. Es decir, si no lo presenta, nadie le creerá que tiene los derechos sobre ese documento. Imagínese un cheque. Usted va a un banco y dice: yo tengo un cheque por $10,000. Pues sí, ¿dónde está? ¿Verdad? ¿Está a favor de usted? ¿Se lo han endosado? ¿Qué tipo de cheque es, verdad? Si es al portador, no hay ningún problema, lo puede cobrar cualquier persona. Pero necesita el documento, ¿verdad? El documento que incorpore esos derechos. Por eso es una de las características la incorporación. En el 630 dice: afirma, la transmisión del título de valor implica el traspaso del derecho principal incorporado. Es decir, si se le da a otra persona, ese derecho que ya lleva impreso el documento, ahora le corresponde a otra persona. Imagínense que los cheques al portador, si a una persona le pagan con un cheque, este puede pagar con ese cheque a otra persona, si es al portador. Ya si es un tipo de cheque diferente, donde solo lo puede cambiar la persona titular, ahí es diferente. Ya, como un cheque de caja, por ejemplo, de un banco, un cheque certificado, por ejemplo. Licenciado, Dígame. y los papeles que indican una propiedad, que uno posee una propiedad, también puede ser considerado título de valores, ¿verdad? Como una escritura, digamos. Ajá, eso mismo. Podría ser, ¿verdad? Sí, un título de valor. Ya vamos a ver qué es lo que nos dice el código, pero sí podría considerarse. Sin embargo, el simple hecho de trasladar, por decir algo, a veces se da en garantía una escritura de una casa por un préstamo. Pero cuando es para un usurero, el solo entregarle la escritura, ahí no le está traspasando nada, ¿verdad? Eso debe quedar o debe constar de que usted ha hecho el traspaso, no solo de palabra, no solo de la acción de trasladar ese documento, ¿verdad? En el registro de las personas naturales deberá establecer de que usted le ha transferido a otra persona ese documento. O sea, no es así nomás. Sí podría considerarse como un título de valor y con una transferencia, pero que debe quedar por escrito, ¿verdad? En los usureros a veces aceptan un título de valor de estos como garantía, pero realmente no es una garantía. Usted le puede entregar el título de valor y por otro lado, pues obtener una copia literal, ¿verdad? Que usted es el dueño y poder hacer un préstamo con él en un banco. Al primero que le entregó la escritura, este no tiene ningún derecho, porque el documento como tal, solito, no tiene fuerza legal, ¿verdad? En decir, mire, yo soy el dueño de la casa, ¿verdad? Y ahí aparece otro nombre, y está inscrito bajo otro nombre. O sea, el dueño sigue siendo la otra persona, a menos que exista un documento de traspaso hacia esa persona, ya sea por compra-venta, ya sea por herencia o por cualquier otra condición. Pero debe existir por escrito para que eso tenga efecto. Literalidad. Los derechos y correlativas, dice, obligaciones deben constar por escrito en el documento o en hoja adherida a él, porque son los términos señalados en este los que determinan el contenido y los efectos. Se refiere a lo que está escrito en el documento, a la parte literal, a la parte escrita, a la letra que lleva el documento, ¿verdad? Eso representa los derechos de la persona que tiene
el título valor, en el caso de que sean al portador. Pero si estos títulos no son al portador, como por ejemplo hablábamos de una escritura de una casa que no es al portador, entonces deberá existir un documento separado, aquí dice en hoja adherida a él, que le brinde literalmente, o sea, por escrito, esos derechos. El alcance y modalidades de los derechos y obligaciones incorporados en el título valor están determinados por el texto, o sea, por lo que dice la escritura, ¿verdad? Esos derechos. Legitimación. La exhibición del documento dispensa al poseedor que lo exhibe de la carga de probar que le pertenece. En el caso de un cheque, si el cheque es al portador y usted lo presenta, no importa el nombre de quién está. Ese lo legitima como dueño, como poseedor del documento, como poseedor de los derechos. ¿Verdad? Luego dice acá que la legitimación habilita para ejercer el derecho. Es decir, el que usted lo posea, con el simple hecho de tenerlo ya tiene un derecho. ¿Verdad? Siempre y cuando el título sea el portador. ¿Verdad? Aquí dice, aunque no sea el titular. ¿Verdad? Pero ya vamos a ver que algunas características amarran al dueño y no el simple hecho de tenerlo. Sin embargo, hay documentos que esto es más que suficiente. Autonomía. El poseedor, dice, de buena fe, ejercita un derecho propio. A eso se refiere. Aquí está la palabra autonomía, que es su propio derecho y que no puede ser restringido o destruido en virtud de las relaciones existentes. Es decir, es un derecho que le garantiza ante cualquier persona, ante cualquier institución, que ese documento es de su propiedad. Y menciona aquí, dice, entre los anteriores poseedores y deudores, es decir, imagínese que usted tiene un pagaré o tiene un quedan, digamos. Ese quedan le da los derechos a cobrar algo, pero usted vende ese quedan a otra persona, prácticamente le traspasó los derechos. La otra persona ahora posee los derechos, sin perjuicio de los anteriores poseedores. Obviamente habrán documentos que para poder hacer el traspaso se necesita el endoso o se necesita de un documento adicional donde usted garantice que está traspasando los derechos. Hay otros que no, ¿verdad? Con el simple hecho de poseerlos. Cada uno de los sucesivos titulares del documento resulta vinculado en forma originaria con el obligado. Existe una relación real y objetiva, dice el 770. Es decir, el obligado, no cambia, seguirá siendo el mismo, ¿verdad? Y tiene que pagar al momento del vencimiento y al momento de presentación del documento. Dice acá en el 625 que cualquier tipo de documento que se trate, o cualquier título, ¿verdad?, de que se trate, deberán contener por lo menos los requisitos formales siguientes, ¿verdad? El nombre del título a que se refiere, si es un pagaré, es una letra de cambio, es un quedan, es un cheque. En la parte superior, ¿verdad?, ahí estará el título indicando qué tipo de título valor es, la fecha y lugar de emisión, las prestaciones y derechos que el título incorpora, lugar de cumplimiento o ejercicio de los mismos y la firma del emisor, de quien lo emite. Esto es para cualquier título,
Esto es lo mínimo que debe llevar. Que cada título en particular va a tener otras indicaciones, pues eso se va a ver posteriormente, ¿verdad? O eso me lo va a indicar el Código de Comercio en cada uno de los títulos valores. La transmisión del título valor implica el traspaso del derecho principal incorporado, así como de las garantías y demás derechos accesorios. A la falta de estipulación en contrario, la transmisión del derecho a los intereses y dividendos devengados. Es decir, si ese documento generaba intereses y usted lo vendió, el nuevo dueño, ¿verdad?, se hace poseedor de esos derechos, aparte del valor que consigna el documento. Los títulos valores pueden ser de tres formas: nominativos, a la orden o al portador. Cada una de estas tiene sus propias características que lo hacen, digamos, único, que lo hacen de un solo dueño o que lo hacen de cualquier otro dueño. Dice que los títulos nominativos se expresan a favor de una persona en particular. Aparte de ello, deberá registrarse por la persona que los emitió. Es decir, lleva el nombre de alguien y aparte de eso está registrado por el emisor a nombre de esa persona. Esos son los nominativos. Los títulos a la orden se expiden a favor también de una persona, con la única diferencia que estos no estarán registrados por la persona que los emitió, ¿verdad? No existe ese registro, pero sí llevan un nombre. Y es a la orden. Los títulos a la orden serán transmisibles por endoso, seguido de la entrega del documento, sin perjuicio de que puedan transmitirse por cualquier otro medio legal. Es decir, estos son de fácil transmisión. El endoso, pues basta con que la persona originaria, dueña del documento, ¿verdad?, le remita a otro, a través de su firma, ese documento. Mientras que el anterior necesita prácticamente de hacer un cambio en los registros del emisor. En este caso eso no será necesario. Los títulos al portador. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de una persona determinada, contengan o no la cláusula al portador. Se transmiten por simple entrega. Son títulos al portador los que no están, dice, expedidos a favor de una persona determinada. Y estos no necesitan tener por escrito de que son al portador. Aquí dice contengan o no la cláusula de ser al portador y se transmiten por la simple entrega del documento. Y para el caso tenemos los cheques, ¿verdad? Los cheques comunes tienen esta característica de ser al portador. Pero luego, ¿verdad?, hay cheques, por ejemplo, que van teniendo otras características, aparte de ser de manera genérica o de manera general al portador. Algunos se amarran, ¿verdad?, como por ejemplo los cheques certificados. Eso solo los puede cobrar la persona a favor del título valor. Los cheques de caja, por ejemplo, de un banco. ¿A qué hora pasa la entrega del trabajo? ¿Verdad? Estos pueden ser solo cobrados por el titular. Vamos a hablar ahora entonces de los bonos. Los bonos u obligaciones negociables son títulos valores representativos de la participación individual de sus tenedores.
en un crédito colectivo o a cargo del emisor. ¿Qué entendemos por esto? Dice que son obligaciones negociables, es decir, se pueden negociar. Tanto el emisor hace la primera negociación hacia un comprador. El comprador puede hacer una segunda negociación. Pero ¿qué representa un bono para una empresa emisora? ¿Y qué representa un bono para un tenedor o para un beneficiario? Dice que son títulos representativos de una participación individual. Dígame. Yo creo que en todo caso, quien emite el bono está como dando una regalía, como un premio. Y para el que lo recibe, pues como que lo está, como ya les decía, premiando por algún logro o algo que hizo, o por X o Y compra que hizo. Correcto. Existe ese tipo de bono, ¿verdad? Que es como dice el compañero, una regalía. Pero acá nos vamos a referir a un bono como un título valor nacido de un crédito. O sea, no tanto como el de la regalía, como el del descuento, ¿verdad? O sea, no se refiere específicamente a eso, sino que se refiere a un título emitido por una institución que necesita plata para que otra persona lo compre. O sea, es un tanto diferente a los bonos que representan, por ejemplo, una regalía, que representan un premio, que representan siempre un derecho sobre algo, pero un derecho que ha sido gratuito. En este tipo de bonos que estamos explicando no es un derecho gratuito, es un derecho pagado. Es decir, la empresa o la institución emisora emite un título con cierto valor y cierta, digamos, garantía, cierta rentabilidad que le da derecho al comprador, ¿verdad?, a su vencimiento de recibir el valor pagado por el título más la regalía o la garantía o la rentabilidad que éste genere. Estos títulos valores tienen un vencimiento mayor de un año. La institución emisora le da participación al comprador o al poseedor o al tenedor del título de una porción, digámoslo así, de esa emisión de títulos. Y para la empresa emisora esto se convierte en una obligación de pago, es decir, es un pasivo. No está participando el capital, no participa el patrimonio, como en el caso de las acciones. En el caso de las acciones, cuando son vendidas, el comprador está comprando una porción del patrimonio, una porción de la empresa. En cambio aquí lo que está adquiriendo es una participación de un crédito, el que lo compró, y la empresa emisora está obteniendo un pasivo, es decir, una deuda a más de un año con una cantidad de personas determinada, que son los poseedores de los títulos. Solo podrán emitir bonos, dice, el Estado y el municipio, las instituciones oficiales autónomas, las sociedades de economía mixta y las instituciones de interés público, las sociedades de capitales, las asociaciones, corporaciones o fundaciones que tengan personería jurídica. Significa que una persona natural no puede emitir un bono. Significa que una sociedad de personas tampoco puede emitir un bono, ¿verdad? Únicamente está referido para estas instituciones. El Estado de El Salvador emite bonos de manera para financiar ciertas actividades o ciertos proyectos, ¿verdad?, de los cuales pues no hay fondos para poderlos realizar.
Entonces se ve en la necesidad de hacerlo a través de una emisión de bonos. Se emiten los bonos, se ponen a disposición del público, ya sea de forma local, es decir, dentro del país o fuera del país. Estos bonos tienen un vencimiento mayor de un año, que lo decide la institución emisora. En este caso, si fue el Estado, es decir, si fue el gobierno de El Salvador quien los emitió, va a decir que esos bonos son emitidos para 3 años, por decir algo. ¿Verdad? Cada quien que va comprando o que va adquiriendo los bonos, le va ingresando al Estado cierta cantidad de dinero. 3 años después, el Estado tiene la obligación de devolver el dinero de las personas inversionistas, más las ganancias, más los dividendos o más la utilidad, bueno, no la utilidad, la rentabilidad que esos bonos le generaron. Es decir, cada bono lleva, o incorporado más bien dicho, la rentabilidad que estos van a generar a través de un porcentaje, que puede ser entre el 6 y el 10%. Por ahí anda más o menos la rentabilidad. ¿Qué significa? Que el que los emitió va a pagar a su vencimiento o va a devolver a su vencimiento el capital invertido más los intereses que ese capital haya generado en el tiempo por el cual fue vigente el documento. Los bonos pueden ser también nominativos a la orden y al portador. Una misma entidad dice puede emitir varias series de bonos. Los bonos dice pueden ser nominativos a la orden o al portador. Una misma entidad puede emitir varias series de bonos. Dentro de cada serie todos serán de igual valor nominal e incorporarán iguales derechos para sus tenedores. Es decir, una emisión de bonos puede ser, póngale 10,000 bonos de $100 cada uno. A esa empresa le van a ingresar $100,000. Los compradores pueden ser cualquier tipo de persona. La empresa o la institución lo que necesita es un ingreso de $100,000. Pero también tiene una restricción y dice que no podrá emitirse nueva serie de bonos mientras la anterior no esté totalmente pagada. Es decir, el Estado de El Salvador, si emitió una cantidad de bonos hace 3 años y en este año vencen, no podrá hacer una nueva emisión de bonos hasta que no haya pagado la anterior. ¿Verdad? Hace un par de años, por cierto, el año pasado vencían esos bonos. El Salvador emitió alrededor de $900,000 en bonos. Esto le acarrió casi más de $100,000 de intereses que tenía que pagar en el 2019. ¿Verdad? Y mientras no hubiese pagado esa cantidad, El Salvador no podía, o el Estado de El Salvador no podía emitir una nueva cantidad de bonos hasta que esté totalmente pagada la anterior. Es decir, no puede tener varias deudas emitidas y estarse aprovechando de los inversionistas. Puede que en un momento dado se encuentre en una capacidad, bueno, en una incapacidad de pago. Entonces, para evitar esa situación, tanto para el Estado como las instituciones, cualquier institución, cualquier empresa que pueda emitir bonos, la obligación o la restricción es que no puede emitir una nueva serie mientras no haya pagado la anterior. Los bonos deberán contener denominación, finalidad y domicilio de la entidad emisora. O sea, ¿cuál es la razón por la que se emitieron los bonos? ¿Verdad? Para generar, por ejemplo, un pago X. El importe del capital y la parte pagada del mismo. Cuando se refiere al capital, no es el capital de la empresa, no es el capital de la institución, es el valor que tiene impreso el bono, perteneciendo a la emisora, así como el de su activo y pasivo, según el balance. Bueno, en este caso sí podrá hacer referencia a ello, ¿verdad? Referencia al capital.
al capital de la propia empresa. Ahí sí, pues, en este caso, ¿verdad? Porque está presentando prácticamente como cierta información para que el comprador tenga como la garantía de que esa empresa le va a devolver el dinero invertido, más los intereses. El importe de la emisión con condición del número y valor nominal de los bonos emitidos. Aquí sí se refiere exactamente al valor del bono. Y el tipo de interés o la tasa de interés que está pagando la institución por ese bono. Puede ser 6%, 7%, un máximo podría ser quizás un 10%. Las AFP, por ejemplo, tenían la obligación de invertir, o fue una obligación que se les impuso, ¿verdad?, de invertir en bonos del Estado. Pero las AFP pusieron esa condición de que esa inversión de cada bono debía tener por lo menos una rentabilidad del 6%. ¿Verdad? El Estado le iba a proveer una rentabilidad inferior al 6%. Entonces, una de las condiciones era que esa rentabilidad fuese mayor o por lo menos el 6%. ¿Verdad? Esa era la idea, ya que el Estado pues se iba a tardar un poco en pagar esos bonos. Los bonos, dicen, deberán contener los términos señalados para el pago de intereses y de capital, y en su caso los plazos, condiciones y manera en que los bonos han de ser autorizados. Aquí estamos dando continuidad al artículo anterior, ¿verdad? Al 681, son varios literales. El lugar de pago, es decir, a dónde va a ser efectivo el inversionista la cancelación de ese bono. La especificación de las garantías especiales que se constituyen para respaldar la emisión. Allá vimos en el anterior de que tiene la obligación, ¿verdad?, de escribir la estructura financiera que tiene esa institución, es decir, su activo, su pasivo y el patrimonio. Pero acá se refiere específicamente a otro tipo de garantía, es decir, si como garantía del pago de los bonos, por decir algo, el Estado puso la hipoteca de un bien inmueble, es decir, está dando en garantía, por decir algo, un edificio, ¿verdad? Significa de que al no tener plata para pagar, pues con la venta del edificio se podrán pagar esos bonos. Igual lo puede hacer una institución, una empresa, ¿verdad?, dar como garantía una hipoteca, la cual... Licenciado, dígame. Licenciado, y en caso de que incluso con vender el edificio no alcance para pagar todas sus deudas, ¿qué se procedería? En ese caso, si da como garantía un bien inmueble, no podrá ser superior al valor del bien, ¿verdad?, la emisión de los bonos. Si pone como garantía una hipoteca, no puede ser superior. Al contrario, deberá ser inferior. Okay. O sea, ahí ya hay una prohibición. En el caso de que se aceptara, ¿verdad?, que no es aceptado, en el caso de que se aceptara, debería tener otras condiciones para pagar. Ya puede ser con el inventario o con otra hipoteca, pero eso es imposible. Si la garantía es una hipoteca, esta no podrá ser inferior a la emisión de los bonos. Siempre va a ser superior. Así es que no hay manera que si fuese esto la garantía y no alcance al venderlo, no puede ser. Es decir, ya tiene un valor y esa garantía pues la va a evaluar, por decirlo así, un perito, ¿verdad? Le va a poner valor y de acuerdo a ese valor la emisión de bonos se hará de manera inferior. También deberá contener el lugar y fecha de la escritura de emisión, nombre del notario que la autorizó y el número de inscripción en el registro de comercio. O sea, una emisión de bonos
debe quedar registrada de manera masiva, es decir, se va a registrar toda la serie, toda la emisión, no cada compra de un inversionista, sino la emisión de bonos como tal, ¿verdad? Por parte de la institución emisora. La firma, dice, de los administradores de la entidad autorizados para ello. Todo eso deberá llevar esa emisión de bonos. La emisión de bonos, no en sí cada título valor. Por ejemplo, ¿verdad? Aquí se mencionaba el capital. Yo les decía, pero es que no es el capital de la empresa. La emisión como tal de toda la serie sí contendrá la estructura financiera de la empresa, no así cada bono en particular, ¿verdad? A eso me refería cuando decía, no es el capital de la empresa, pero eso es en cada bono, pero la emisión completa sí tiene que tener la estructura para que haya como garantía de que esa emisión de bonos se está haciendo no con el ánimo de una empresa quebrada o de una institución que está por desaparecer, ¿verdad? Y que lo que busca a través de los bonos es estafar a otros. O sea, no se trata de eso, sino que se trata de establecer garantías reales a través de un notario, y eso debe quedar inscrito en el registro de comercio para garantizarles a los compradores, a los inversionistas, que su inversión será devuelta. Y aparte de eso, con la rentabilidad prometida. La emisión se autorizará por escritura pública, otorgada por las personas que tengan la representación de la entidad, es decir, en este caso de la entidad emisora, o por representantes especiales autorizados al efecto. Dicha escritura se inscribirá en el registro de comercio y en el de la propiedad, raíz e hipoteca, en caso de que la garantía esté emitida por un bien inmueble. Eso como garantía. Claro, el inversionista que compre los bonos deberá saber que está comprando un bono que lleva una garantía. ¿Qué tipo de garantía? Probablemente no la conozca en ese momento, pero si es conocedor de la ley sabrá de que la emisión ha sido garantizada, que la emisión ha sido autorizada, que la emisión ha sido inscrita en el registro de comercio, por lo menos, aunque no en el registro de la raíz e hipoteca, ¿verdad? Ahí solo se va a registrar cuando sea un bien el que se ha puesto como garantía. Es decir, tampoco puede mentir, ¿verdad? Es decir, voy a poner el edificio, voy a poner una flota de vehículos o lo que sea en garantía y no hacerlo valer. Es decir, si la emisión de bonos lleva la garantía de la venta de un edificio, debe quedar registrado en la propiedad raíz e hipoteca, en el registro de propiedad raíz e hipoteca como un valor que ya está sometido a una garantía, que no lo puede inclusive vender mientras no se haya pagado la emisión de bonos. Es decir, como que el bien inmueble queda apartado en garantía para esa emisión de bonos, el cual será intocable. Las sociedades de capitales podrán emitir bonos convertibles en acciones con sujeción a las condiciones siguientes. Imagínense que emite bonos. Los bonos son representativos de deuda para estas instituciones. Es una deuda para ellos. Pero esa deuda o esa participación individual que tenían los inversionistas, participación individual de la porción de la serie de bonos emitidos, nada más, se puede convertir ahora en una participación patrimonial. La emisión cubrirá el valor de un aumento de capital previamente acordado. Es decir, la empresa emisora, a través de un incremento de capital, irá traspasando los bonos a acciones, con los requisitos legales para cuya inscripción se haya acordado ese sistema y se haya señalado un plazo para la conversión. Imagínense que una institución, una empresa, una sociedad anónima emita cierta cantidad de bonos, en la cual diga que dentro de 2 años esos bonos
se convertirán en acciones. ¿Qué significa? No va a devolver el valor de los bonos. Es decir, no va a devolver esa inversión al vencimiento, sino que al vencimiento esa emisión se va a convertir en acciones. Es como que el inversionista haya comprado acciones después de haber adquirido los bonos, ¿verdad? Como que la empresa, la sociedad anónima, pagó los bonos y el inversionista en el mismo momento está comprando acciones. ¿Verdad? Hasta después de la conversión o que la conversión se haya realizado, la sociedad emisora no podrá modificar las condiciones de la emisión. Es decir, es como que si hubiese pagado esa emisión de bonos. Una vez esté convertida ya en bonos, en acciones, ya podrá dar como fe de que la emisión de bonos fue cancelada en su totalidad. Deberán llenarse los requisitos legales que el aumento de capital para la emisión de bonos. Es decir, debe dar como liquidada la emisión de bonos y registrar el aumento de capital. También debe contener, dice, el plazo dentro del cual los titulares pueden ejercitar el derecho a la conversión y las condiciones de la misma. ¿Verdad? Yo les mencionaba 2 años después. No es que eso esté normalizado el tiempo. Lo que está normalizado es que debe colocar el plazo. Puede ser 2 años, puede ser 3 años, puede ser 1 año. Por lo general ese tipo de títulos valores son a más de 1 año. Entonces en ese tiempo, en el plazo que la institución establezca, la conversión debe cumplirse. Por eso debe de designar ese plazo. Los bonos convertibles no pueden colocarse bajo la par. ¿Qué significa esto? ¿Alguien sabe? Los bonos convertibles no pueden colocarse bajo la par. ¿Qué significa esto? ¿Y quién no los puede colocar bajo la par? ¿Qué significa eso? Eso lo vimos en creo que fue la primera clase. Había una clasificación por ahí de las acciones y las condiciones en las cuales se podían vender. Aunque esto va más referido a la parte de los bonos. ¿Pero qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede decir? Dice, los bonos convertibles no pueden colocarse bajo la par. Licenciado, Dígame. cuando su precio de emisión es inferior a su valor nominal. Así es, ¿verdad? Es decir, la empresa no podrá, por decir algo, el bono está valorado en $1,000. La empresa no puede convertirlos a acciones en $900. Tendrá que convertirlo en acciones por el valor nominal que tiene el documento. Si dice $1,000, $1,000. Y se ha generado intereses y los intereses lo convirtieron en 1,200, si no le va a pagar los intereses aparte, las acciones deberán valorarse en $1,200. Pero jamás por un valor inferior, ¿verdad? Así como lo dijo el compañero. ¿Verdad? Gracias por la participación. A medida ¿Y eso que por qué, Lick? ¿Perdón? ¿Eso ¿Por qué no se puede? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estaría valorar por el menos. inversionista. Imagínense que usted sea el inversionista y yo soy la sociedad anónima y le digo que le vendo un bono en $1,000 y usted me lo compra con la promesa de que en 2 años se lo voy a convertir en capital, en acciones. A los 2 años le digo, vaya, mire, como se lo voy a convertir en acciones, ¿verdad? Y por lo devaluado que está hoy el dinero, por lo de la pandemia y todo, le voy a aceptar darle acciones por un valor de $900. Ahí estoy estafando al inversionista. Si los bonos tienen un valor nominal de $1,000, yo debo aceptar
¿verdad? La ley así me dice, no le puedo bajar. Debo aceptar que $1000 se van a convertir en acciones, Ok. ¿verdad? A eso se refiere. Entonces, si no, lo estaría estafando. Diría este nombre, pero si yo le di hace 2 años o hace 3 años $1000 y ahora voy a ser partícipe del patrimonio a través de acciones que valen $900. En vez de subir mi inversión, diría usted, va para abajo. Entonces la ley no le permite a la sociedad hacer eso. A medida que los bonos se vayan convirtiendo en acciones, se aumentará el capital de la sociedad emisora. ¿Verdad? Esto ya lo dijo anteriormente. Los accionistas de la sociedad emisora gozarán de un derecho preferente para suscribir los bonos convertibles en los mismos términos que para suscribir nueva emisión de acciones. Es decir, una vez convertidos esos bonos, estos gozarán de los mismos derechos que tienen los demás inversionistas, siempre y cuando esas acciones son acciones comunes, ¿verdad? Es decir, los derechos se refiere a la participación del capital. Si los accionistas fundadores tienen, por decir algo, acciones preferentes, eso está apartado para ellos, para los fundadores. Esta nueva emisión de acciones será acciones comunes, que tendrán los mismos derechos que tienen todos los accionistas, sí, pero derechos sobre las utilidades del capital, sobre las utilidades que la empresa haya generado, nada más. Pero no tendrán una garantía adicional. Es decir, el interés que se le pagaba al bono, ese interés llegará hasta ahí, se le calculará hasta ahí en el momento de que pasen a ser acciones. Ya las acciones gozarán ahora de utilidades, de dividendos, ya no de un porcentaje. Bueno, hay más que hablar, ¿verdad?, acerca de los bonos. El Código de Comercio tiene un montonazo de información, pero igual acá vamos a hacer un poco corto. Bueno, incluso me voy a quedar quizás corto en cuanto a los documentos mencionados, ¿verdad? Porque hay otros de qué hablar, inclusive de las mismas acciones como títulos valores. La letra de cambio es el título de crédito formal y completo que contiene una promesa incondicional y abstracta de hacer pagar a su vencimiento al tomador o a su orden una suma de dinero en un lugar determinado. ¿Verdad? Aquí aparece un esquema de lo que es una letra de cambio. En muchas instituciones, ¿verdad?, o en muchas comerciales, la letra de cambio se deja en blanco. Dice la ley que aún estando en blanco, o sea, es decir, sin haberle consignado un valor, esa letra de cambio tiene fuerza legal. Y aún dice, cuando se le haya colocado un valor, si el valor por el cual se va a ejercer los derechos es superior, también tiene fuerza ejecutoria. Claro que a través de un documento adherido dirá, ¿verdad?, que la suma original de la letra de cambio ha cambiado, porque incorpora los costos procesales, los intereses, ¿verdad?, que haya dejado de ganar el capital de la institución, entre otros valores adicionales. Normalmente estas empresas comerciales lo dejan en blanco para poderle agregar todos esos gastos, pero dice la ley que no hay problema, dice que el valor que tiene la letra de cambio podrá ser modificado, no tachado, sino que a través de otro documento incorporando esos costos adicionales que ha tenido la institución que aceptó la letra de cambio. Licenciado, y las letras de cambio siempre deben tener sin protesta. Siempre deben, perdón. Deben tener siempre como la cláusula sin protesta. Sí.
Así es, siempre debe llevar esto. Es decir, si usted la aceptó, una vez aceptada, ya no puede protestar, ya no puede decir lo contrario, ya no puede cambiar las condiciones, ¿verdad? Si, por ejemplo, usted adquiere una computadora y la va a pagar a plazos, y la institución que se la vende le hace firmar una letra de cambio. Desde el momento en que usted la firma, ya no puede hacer cambio, ya no puede protestar por ella, ya no puede decir que no la aceptó si ya la aceptó antes. Entonces todas llevan y la ley allí menciona algo sobre esto. Hay una sección especial que habla sobre el protesto de la letra de cambio, y ahí hay varios artículos. La letra de cambio deberá contener como mínimo denominación de ser letra de cambio, así como vimos acá. Debe llevar, y mire, hasta en letras bien grandes, lo demás aparece bien pequeñito, pero esto debe estar resaltado. Igual todos los títulos valores deben llevar, dice, allá veíamos al inicio de las características, cualquier título valor, dice, debe llevar la denominación del título de que se trata. En este caso, decir letra de cambio. El lugar, día, mes y año en que se suscriben. Orden incondicional ha librado de pagar una suma determinada de dinero. Nombre de librado, lugar y época de pago. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. Firma del librador y de la persona que suscriba a su ruego o en su nombre. Todo eso va aquí. Ve aquí dice, nombre del librado, dirección y firma del librador. ¿Quién es uno y quién es el otro? Me aparece acá también lugar y fecha, dice. La referencia, ¿verdad? El día, dice. Aquí aparece el lugar y fecha de emisión, y aquí aparece cuándo caduca. Es decir, cuándo se va a ejercer el cobro de la letra de cambio. Dice el día X, Y, Z, por esta letra de cambio, dice, se servirán pagar a la orden de la empresa que le dio la computadora al crédito, la cantidad de, y acá aparece la cantidad en letras, ya que aquí arriba va a aparecer la cantidad en valores, en números, ¿verdad? Y el número de la letra de cambio. Esto normalmente ya viene prenumerado. Entonces, ¿quién es el librado y quién es el librador? Bueno, tal vez lo vamos a detectar en lo que vayamos leyendo, pero vaya pensando, o sea, ¿quién es el librado y quién es el librador? Y si ya lo detectó, pues me detiene y me dice, es este y es este. La letra de cambio puede ser librada, dice, a la vista, a cierto plazo de vista, a cierto plazo de fecha, a día fijo. Es decir, son las condiciones en las que puede estar. Cuando dice a la vista, significa que el cobro puede ser en cualquier momento, de inmediato, si es posible. Si no dice ahí a la fecha de vencimiento, a cierto plazo dice a la vista, cuando los plazos que pongamos no sea una fecha específica, sino que dentro de un año, dentro de un mes, dentro de 15 días. A cierto plazo de fecha, ¿verdad? Cuando haya una fecha específica. Dick, Dígame. usted, ¿verdad que preguntó del librador y librado? El librador, yo tengo que es la persona o que emite y firma el cheque, y el librado es como la entidad bancaria. Ajá. En el caso del cheque hay una pequeña diferencia, pero en el caso de la letra de cambio, ¿quién es el librado y quién es el librador?
Ahí en los cheques sí, ¿verdad? Porque hay una institución financiera que lo paga, pero que lo paga a ruego o a nombre de una persona que libró el cheque a favor de otra persona, ¿verdad? Y el intermediario de pago es el banco, pero el banco simplemente lo que va a hacer es pagarlo con los fondos de la persona que libró el cheque. Ahí hay una pequeñísima diferencia en cuanto a librado y librador. Ahí habla de librado a la persona, en el caso del cheque, a la persona que emitió el cheque, ¿verdad? Y librador es el banco. Pero en el caso de la letra de cambio, dice que se considera pagadera a la vista la letra de cambio cuyo vencimiento no esté indicado en el texto. Significa que puede ser en cualquier momento. Entonces, en la letra de cambio es como la persona o la acreedora de la deuda, quien emite la letra para que el deudor librado la acepte. Y el librado es el que debe pagar la letra de cambio. Ajá, es correcto, así es. Dice acá entonces en los plazos, ¿verdad? El de la vista significa que este no tiene un plazo y que este puede ser en cualquier momento. Por ejemplo, las cuentas de ahorro o las cuentas de cheque de los bancos, dice que son cuentas a la vista. Usted puede sacar el dinero a la hora que sea. El banco no le va a poner una restricción, ¿verdad? Que si usted es ahorrante va a poder llegar a retirar su dinero cada cierto tiempo. Que por eso es que estas cuentas se aperturan a la vista. Es decir, son cuentas que quien decide cuándo mover la plata es el dueño. En este caso es usted como ahorrante. Pues igual sucede con las letras de cambio, que si estas están a la vista, esta se podrá cobrar en cualquier fecha. La letra de cambio con otra clase de vencimiento, dice, o con vencimiento sucesivo será nula. O sea, no puede tener vencimientos sucesivos. O un vencimiento diferente a estos 4 que aparece acá. Uno de estos 4 nada más. No puede tener 2, no puede decir a la vista y a un día fijo. Ya, eso no puede ser. Puede ser uno. Una letra de cambio librada a 1 o varios meses, fecha o vista, dice, vence el día correspondiente al de su otorgamiento y presentación del mes en que deba efectuarse el pago. ¿Qué entendemos por eso? Cuando sea varios meses, si dice la letra de cambio que se emite con vencimiento a 3 meses, así dice, a 3 meses, ahí estamos haciendo referencia a un cierto plazo de vista. No hay una fecha en especial, pero esto me está dando una fecha. ¿Cuál es la fecha? Una letra de cambio librada a 1 o varios meses. Dice fecha o vista. Vence el día correspondiente al de su otorgamiento o presentación del mes en que deba efectuarse el pago. Es decir, si usted firmó la letra de cambio, por decir algo, cuando adquirió la computadora, vamos a poner otra vez el ejemplo de adquirir una computadora al crédito. Usted firma, va este día, digamos, 1 de septiembre, y firmó a 12 meses plazo. Pues mañana entonces. Y firmó a 12 meses plazo. ¿Cuándo va a vencer esa letra de cambio? Va a vencer exactamente el 1 de septiembre del siguiente año, porque la suscribió el 1 de septiembre. Y sus pagos igual van a vencer cada 1 de septiembre, al menos que usted llegue a un acuerdo con la institución y diga, no, mire, yo quiero que venza el 30, por ejemplo, del mes anterior. Significa que el 1 de septiembre que adquirió la computadora, el 30 de septiembre estaría pagando la primera cuota. Si este no tuviere día correspondiente al del otorgamiento o presentación, la letra vencerá el último del mes
Si se fijare el vencimiento para principios, mediados o fines de mes, se entenderá por estos términos los días primero, los días 15 y el último de cada mes. Pero en el caso de que no se fijara una fecha, sino que dijera así, principios, mediados o fines. Principios se va a entender como el primer día del mes, mediados como el día 15 y fines el último día que el mes corresponda, ya que algunos meses tienen 30 días, otros 31 y uno en especial que puede tener 28 o 29. El librador es responsable de la aceptación y del pago, dice, de la letra. ¿Quién es el librador entonces? Toda cláusula que le exima de esta responsabilidad tendrá por no escrita. Es decir, cuando la ley se refiere a algo de esto, de que no está escrito, significa de que aunque no lo lleve la letra de cambio, aunque no lo diga, pero si la ley le faculta para eso, así se debe cumplir. Y si usted le quiere hacer una modificación y la ley no contempla esa modificación, entonces se tendrá por no escrito. ¿Verdad? Que usted quiera, por ejemplo, modificar algo, por ejemplo, eliminarle eso que dice sin protesto, eso se considera no escrito. O sea, como que usted nunca lo hizo, porque la ley no lo contempla ni tampoco se puede modificar, ¿verdad?, algo en la letra de cambio. Aun cuando se haga por escrito, si la ley no lo contempla y las condiciones o las características del documento tampoco lo contemplan, eso se entenderá que no está escrito. La aceptación debe constar en la letra misma y expresarse por la palabra acepto u otro equivalente y la firma del librado. Sin embargo, la sola firma de este puesta en la letra es suficiente para que sea aceptada. Bueno, acá más o menos me está diciendo quién es el librador y quién es el librado. El pagaré. Vea que también tiene el nombre del documento de que se trate. Y mire, resaltado. ¿Verdad? Resaltado. Lunes dice 25 de agosto de 2006, el día 25 de octubre de 2006. Este fue el día cuando se suscribió, cuando se firmó, y este es el día cuando vence. El día 25 de octubre de 2006 dice, pagaré en esta ciudad a la orden de. Entonces ya aquí está hablando de un compromiso. Aquí me estoy comprometiendo y dice que va la palabra pagaré en futuro. ¿Por qué? Porque dice que fue suscrita el 25 de agosto y el día 25, vean la misma fecha, perdón, el mismo día, pero con fechas diferentes, el día 25 de octubre del mismo año dice pagaré. Aquí está diciendo, ¿verdad? Se está refiriendo a una promesa de pago futura. Y lo hace así, ¿verdad? Con mayúscula, como haciendo hincapié. ¿Verdad? Cuando usted escribe, por ejemplo, un correo y lo escribe todo en mayúscula, quiere resaltar algo. O quiere resaltar que está molesto, quiere resaltar que está indignado, indignada, ¿verdad? Y que está haciendo un reclamo. Entonces, igual, vean, en letras mayúsculas y con negrilla, pagaré. En esta ciudad a la orden de Julio Paredes, ha de ser constructor, la cantidad de 300 nuevos pesos, nuevos soles, dólares o lo que sea, ¿verdad? Esto fue una imagen que encontré por ahí solo para hacer referencia. En nuestro caso va a decir dólares. Y aparece la firma de aceptación de que usted tiene este compromiso. ¿Quién firma acá? El que está aceptando el compromiso. Su domicilio. Y aquí dice por qué razón va a ser el pago. Dice que fue por un préstamo en efectivo.
Dice, al igual que la letra de cambio es una promesa de pago escrita por el otorgante a favor de un beneficiario, por medio del cual se compromete a pagar una cantidad específica de dinero en una fecha determinada. ¿Verdad? Esta es la definición, y todo esto que está acá lo dice aquí mismo el documento. El pagaré es un título valor a la orden que debe contener mención de ser pagaré inserta en el texto, es decir, debe llevarlo, así como la letra de cambio dice en la parte superior, ¿verdad? Letra de cambio, igual, va a decir ahí pagaré, y lo dice en medio del documento para hacer referencia de que es su obligación en esta fecha y que va a ser a la orden de alguien. Por eso dice que es un título valor a la orden, es decir, a la orden del beneficiario. También debe contener la promesa incondicional de pagar una suma determinada de dinero. Bien, promesa incondicional, eso lo dice la palabrita pagaré. Nombre de la persona a quien ha de hacerse el pago. ¿Verdad? Ahí dice a nombre de quién se va a hacer el pago. Época y lugar de pago. Es decir, el mes y la fecha. Y la fecha y el lugar exacto donde se va a realizar el pago. Fecha y lugar en que se suscriba el documento, es decir, cuando usted lo aceptó como deuda. Y la firma del suscriptor, es decir, la firma del deudor. Si el pagaré no menciona fecha de vencimiento, se condicionará pagadero a la vista, es decir, en cualquier momento. Si no indica lugar de pago, se entiende como tal el domicilio de quien suscribe, es decir, el domicilio, el municipio, el lugar de la persona que está firmando como deudor. Si no lo dijera, es decir, si no tiene fecha, puede ser cobrado en cualquier momento. Si no dice el domicilio, será el domicilio de la persona que ha firmado. El pagaré domiciliado debe presentarse para su pago, aquí se me fue unido, para su pago a la persona indicada como pagador, diputado, es decir, pagador designado, y a falta de designación al suscriptor mismo, en el lugar señalado como domicilio, es decir, si no se tuviese el lugar donde va a ser el lugar de la persona que firmó. Si dice que vive en San Salvador va a ser pagado. ¿En dónde? En las oficinas de alguien, pero en San Salvador. El cheque. El cheque debe contener, dice, un número de serie, mención también debe de ser cheque, o sea, todos los títulos valores deben llevar el nombre. Y dice, debe quedar inserta en el texto. La ley no le dice a dónde lo ponga, ¿verdad? Pero normalmente debe colocarse en un lugar visible y con letras un poquito más grandes que la letra del documento, que el texto del documento. Nombre y domicilio del banco contra el cual se libra. En algunos casos, el nombre, el domicilio a veces no aparece, pero se entiende que es el domicilio, póngale, de la persona que lo emitió, por decir algo. Orden incondicional de pagar una suma determinada de dinero, indicando la cantidad en letras o en números. En algunos casos, una de estas dos no va. Por decir algo, la cantidad en letras en algunos casos no se escribe. Cuando no se escriba, la ley dice, no lo puede dejar así. Debe colocar la cantidad con una máquina ponchadora. Tiene la cantidad en números, pero la cantidad en letras no. Entonces
La ley le dice, debe colocar el cheque en una ponchadora y escribir, no en letras, sino que en números también, pero a través de la máquina ponchadora, para indicar que no podemos falsificar el valor. Hay quienes escriben un 1 un poquito pando, ¿verdad? Y un 0. Viene el otro pícaro, como no tiene, si no tiene la cantidad en letras, le hace otra rayita y lo convierte en 7. O le agrega otro 0 y ya dice una cantidad diferente. Entonces la ley dice, debe llevar la cantidad en letras. Y si no la tiene, una máquina ponchadora que indique esa cantidad en letras. Perdón, no en letras, en números. La máquina ponchadora tiene números, no letras. Nombre de la persona a cuyo favor se libre o indicación de ser al portador. ¿Verdad? El cheque debe llevar esto, al portador. Dice, al portador fulanito de tal, pero como ya lleva al portador, aunque allí diga fulanito de tal, otra persona llamada sutanito lo puede cobrar sin necesidad de endoso. Lugar y fecha de expedición. Firma autógrafo del librador. En este caso, en el lugar y fecha de expedición, hay quienes emiten un cheque con una fecha posterior. Es decir, a veces hay negociaciones que dicen, te voy a dar un cheque, pero te lo voy a dar posfechado. ¿Verdad? No lo puedes cobrar antes, lo vas a cobrar en la fecha que yo te digo, pero eso es como una negociación de palabra, una negociación verbal entre dos personas. Si la persona a favor del cheque decide irlo a cobrar, el banco se lo va a pagar, aunque tenga una fecha posterior. Es decir, hoy es 1 de septiembre y yo le emito un cheque a una persona para que lo cobre el 30 de septiembre y este inmediatamente lo agarra y se va al banco, el banco se lo paga si tiene fondos la cuenta. No importa que la fecha sea posterior, el banco se librará de la responsabilidad. ¿Quién tiene la responsabilidad? El emisor. El emisor lo emitió para que se cobrara. En este caso, el beneficiario lo fue a cobrar y si habían fondos, lo pagó. Si no habían fondos, ya le acarrió un problema a la persona que entregó el cheque. Porque el banco le va a cobrar una comisión. Aparte de eso, se acarrió un problema legal. Siempre y cuando, ¿verdad?, el beneficiario lo quiera hacer valer ese derecho. Por eso es que no es bueno hacer negociaciones así, ¿verdad? O al menos que usted confíe tanto en la otra persona que lo va a cobrar en la fecha que usted le está indicando. Si hoy 1 de septiembre lo emite y dice, no, lo vas a cobrar el 30, porque tengo plata, pero esa plata que tengo en el banco, yo la necesito para pagarle a un proveedor, por ejemplo, o para hacer una compra. Así me das chance en todo el mes, ¿verdad?, de poder recaudar los fondos y pagarte a fin de mes. Pero como garantía, te emito el cheque desde ya, con fecha 30 de septiembre. Es un acuerdo verbal. La otra persona, o la persona beneficiaria, deberá entender que lo cobrarás hasta el 30 de septiembre. Pero si de repente él dice, no hombre, lo voy a ir a cobrar, tal vez tiene fondos, y lo va a cobrar y tenía fondos, pero eran fondos que el emisor del cheque los estaba reservando para hacer una negociación aparte. Entonces ahí el acuerdo verbal no funcionó. Y por eso es que ese tipo de acuerdos no funcionan. Tiene que quedar todo por escrito. Licenciado, Dígame. vaya, le estaba preguntando que en los cheques, vaya, como debe llevar el nombre en números y también en letras. La cantidad, en letras Ajá. y en números. Sí, entonces, digamos, si en el valor escrito en números, vaya, tiene un centavo más
y el otro tiene así ese centavo como que no lo han puesto, el cheque se debe pagar No, el banco no se por lo el paga. banco, ¿no? Sí, si lleva una diferencia, por decir algo, la cantidad en números dice una cantidad y la cantidad en letras dice otra, ese no lo paga el banco. Tiene que repetirlo. Al menos que el Ah, cajero no vaya. se fije y que solo vea la cantidad en números, lo va a pagar. Pero si el cajero se fija, no lo paga, porque Ah, bueno, difiere. Difiere. Dice por acá que el cheque librado por quien no tenga fondos disponibles en la institución a cuyo cargo se emite, protestado en tiempo será documento ejecutivo y acarreará a su librador las responsabilidades penales consiguientes. Es decir, estábamos hablando de los cheques posfechados. A veces una persona entrega un cheque posfechado porque no tiene fondos. A veces se entrega posfechado porque el dinero que tiene lo va a ocupar para otra negociación. Entonces llegan a un acuerdo verbal de cobrarse en una fecha posterior. Pero en el caso de que se entregue un cheque y no dispone de los fondos, este documento como tal se vuelve un documento legalmente ejecutorio contra la persona emisora. Es decir, este es un arma para el tenedor del cheque, ¿verdad? Si no tiene fondos y fue entregado y no le advirtió, eso es una estafa. Entonces se puede juzgar a la persona como tal. Los cheques no negociables, porque se haya insertado en ellos la cláusula respectiva, ¿verdad? Hay cheques que dicen no negociable, por ejemplo los cheques certificados. En la parte inferior ahí se le escribe no negociable, o algunos cheques ya de imprenta traen no negociable, ¿verdad? Porque el banco o la persona, digamos, dueña de la chequera llegó a esa condición en el banco, ¿verdad? Que le emitiera cheques con esa escritura que diga no negociable. Y Licenciado, una pregunta. dígame. Vaya, y usted decía que en el caso que alguien le entregue a un cheque y no tenga fondos y no le haya advertido, uno lo puede denunciar, ¿verdad? Pero ¿a dónde acudiría uno en ese caso? ¿A qué entidad para demandarlo en todo caso? Tendría que ir a un juzgado, es decir, tendría que buscar un juzgado de lo mercantil para poner la denuncia, o en todo caso a la policía. Ah, ok. Pero Gracias. sí tiene que ser en un juzgado de lo mercantil porque la estafa fue por una negociación. Sí, sí. Los Gracias. cheques a la orden. Los cheques no negociables porque se haya insertado en ellos, dice la cláusula respectiva, o porque la ley les dé ese carácter, solo podrán ser endosados a un establecimiento bancario. Es decir, si yo tengo un cheque que es no negociable, únicamente yo lo puedo remesar, desde endosarle al banco. Y eso está en el artículo, dice, en el artículo 799. En el 800, el cheque emitido a favor de persona determinada y que además contenga la cláusula al portador, se reputa al portador, es decir, el que tiene el derecho es quien lo tenga, ¿verdad? Y ese lo puede cobrar. En cambio, el que diga no negociable, si no está a nombre de la persona que fue emitido, este no se lo puede traspasar a otro, porque el cheque es no negociable. Pero si solo dice al portador, cualquier persona que lo tenga, aunque no esté a su nombre, este lo puede cobrar. El cheque será siempre pagadero a la vista, significa de inmediato. Cualquier inserción en contrario no tendrá o se tendrá por no escrita. Y esto es lo que les explicaba de poner fechas posfechadas. El banco, la ley aquí le está facultando, dice que el cheque es pagadero a la vista, de inmediato. Esto significa, ¿verdad? La vista es de inmediato. Si dice que cualquier inserción en contrario se tendrá por no escrito,
Si la persona que lo emite le pone que va a ser pagadero el 30 de septiembre y usted va hoy, 1 de septiembre, a cobrarlo, el banco se lo va a pagar si tiene fondos la cuenta, porque el cheque es a la vista. Cualquier cosa en lo contrario, en este caso a la fecha, ¿verdad? Está contrariando a la ley, ¿verdad? Cualquier cosa está contrariando a la ley, está diciendo de que el cheque no es a la vista, pero ya la ley así lo ha designado. Entonces, como así lo designó, dice que cualquier cosa en contra de ello se entenderá por no escrito, es decir, no le hará caso. Entonces el banco tiene la facultad de pagarle. Entonces eso de que vaya postfechado, eso no es ninguna garantía de que el banco no lo va a pagar. El banco lo paga, porque aquí dice que es a la vista y cualquier inserción se refiere a la fecha en este caso. De manera contraria, deberá entender el banco que eso no está escrito. Únicamente la fecha la va a revisar el cajero para verificar de que no haya caducado, ya que la caducidad es de 1 año. Todo cheque será pagado a su presentación, aunque aparezca con fecha posterior. Mira, aquí lo dice claramente, y eso es por esto, porque es a la vista. En este caso, el banco queda exento de toda responsabilidad por el pago. O sea, no es el banco el responsable. Al banco la ley lo faculta de pagarlo. El responsable es el emisor. Si no quería que lo cobraran, no lo hubiese emitido. Así de fácil. Mire, pues que le puse una fecha de fin de mes. Sí, pero la ley no le da esa facultad. ¿A dónde la ley le dice de que usted lo puede posfechar y que el banco tendrá que respetar eso? En ninguna parte lo dice. El banco se abstendrá de pagar el cheque, dice, cuando pareciese falsificado, cuando el librador le haya prevenido por escrito que no lo haga. Ahí sí, ¿verdad? Entrega un cheque, la persona inmediatamente manda una carta o un correo electrónico a un funcionario del banco que tenga un estatus de poder tomar decisiones, diciendo el cheque número tal por valor XYZ no podrá ser cobrado. ¿Verdad? Esa cláusula o esa escritura, digamos, el banco sí le va a tomar consideración porque pueda que sea un cheque que se perdió, pueda que sea un cheque que alguien lo tomó, digamos, del escritorio de la persona que lo emitió, es decir, alguien se lo robó, y por esa razón el dueño de la cuenta le está emitiendo al banco una carta. Dice acá, debe quedar por escrito que no haga el pago, es decir, que no se haga ese pago. Ahí sí, el banco va a tomar en cuenta esta condición, porque el dueño de la cuenta es el ahorrante, ¿verdad? Es la persona que tiene su plata ahí y él puede tomar la decisión de pagar o no un cheque, pero el banco y la ley le está facultando que lo puede hacer por escrito. Las acciones cambiarias del cheque prescriben en 1 año. Es decir, usted puede cambiar un cheque en menos de 365 días. Pasado ese tiempo, prescribió, venció. ¿Contado a partir de dónde? Desde la fecha de presentación del último tenedor del cheque o del documento. Desde el día siguiente a que, dice, a aquel en que pague el cheque. Los endosantes y los avalistas, es decir, la fecha que lleve el cheque, ahí sí se va a fijar, digamos, el cajero, de que no haya pasado 365 días desde que fue emitido, porque ahí ya ha caducado. Bueno, falta todavía mucho que ver, ¿verdad? Y por los problemas que me dio de conectividad,
Esto me retrasó un poquito. Y considerando que, bueno, me llevo casi las 2 horas siempre, ¿verdad? No agregamos más contenido, pero sin embargo, sí todavía hay mucho de qué hablar. Únicamente hemos tocado la letra de cambio, el pagaré y el cheque, ¿verdad? Hay otros títulos valores como las acciones y otros títulos como las facturas, por ejemplo, que en un momento dado pueden llegar a ser también un título valor o sustituir, tal vez no como título valor, pero sí como la sustitución de uno de ellos, ¿verdad? Mientras llega el título original o el título que va a ser negociable. Las instituciones financieras toman o consideran la factura como un documento legalmente ejecutorio, pero que debe ir amparado por otro documento. En este caso, los quedan tienen una fuerza ejecutoria bastante buena. Sin embargo, los que hemos tocado hoy, como la letra de cambio, el pagaré y el cheque, quizás son los que mayor fuerza ejecutoria tienen, ¿verdad? Un cheque con promesa de pago y no se pague porque no tiene fondos, es una herramienta para el tenedor de poder, digamos, enjuiciar al emisor. Bueno, de mi parte es todo. Están a punto de entrar a otra clase, supongo algunos, ¿verdad? No todos. Si no hay consultas, que tengan un feliz